Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabriela Vega, soy abogada en el bufete legal de Adair Thurston en Manhattan, Kansas. Hoy, como cada miércoles, nuestro bufete hace presentaciones sobre diferentes partes de la ley de los Estados Unidos. Esta semana yo tengo la gran ventaja de poder platicar con todos ustedes sobre el proceso de la ciudadanía americana. Cuando una persona está listo para aplicar para la ciudadanía americana, hay varias etapas que uno tiene que considerar y quería platicar un poquito con todos ustedes sobre eso. Por ejemplo, como ustedes saben cómo puede uno aplicar para la ciudadanía o cuáles requisitos uno tiene que haber cumplido para poder aplicar para la ciudadanía. Hay varios requisitos, los cuales son que primero tiene uno que tener residencia permanente, tiene que tener residencia permanente por un mínimo de 3 años si obtuvo la residencia por medio de matrimonio con un cónyuge estadounidense o por 5 años si uno agarró la ciudadanía, la residencia permanente por otra razón. Por ejemplo, gracias a mi mamá y yo obtuve mi residencia permanente. Aún tuve que esperar unos completamente 5 años para poder iniciar el proceso de obtener mi ciudadanía. Después de eso, otros requisitos incluyen, por ejemplo, una persona para aplicar para la ciudadanía estadounidense necesita tener un mínimo de 18 años de edad. Una persona que no tiene los 18 no puede aplicar para la ciudadanía. Otros requisitos incluyen tener un buen carácter moral. ¿Y qué quiere significar buen carácter moral? Platicamos en un poquito, pero vamos a primero hablar sobre todos los requisitos. También una persona tiene que demostrar que tiene habilidad de hablar, leer y escribir el inglés a un nivel básico. Eso quiere decir que para tomar el examen de ciudadanía, uno tiene que poder entender las preguntas que le van a hacer en inglés, uno tiene que poder contestarlas en inglés, uno también tiene que poder leer una oración en inglés, dependiendo de la oración designada por inmigración, y también tiene que escribir una oración en inglés. Aún para la gente con edad más grande, hay modos de evitar el requisito de hablar inglés básico, los cuales son, si una persona tiene un mínimo de 55 años de edad y ha estado como residente permanente en los Estados Unidos por más de 15 años, esa persona no va a tener que demostrar habilidad de inglés. Una persona que tiene más de 50 años de edad y un mínimo de 20 años de residencia permanente también puede evitar el requisito de hablar inglés. Pero aún otras partes que uno tiene que hacer son pasar un examen de historia y leyes civiles de los Estados Unidos. Preguntas básicas, aún preguntas importantes. A una persona que dice, pero ¿cómo voy a saber cuáles preguntas me van a hacer? Hay en el medio de de Internet, no sé cómo decir Internet ahorita, disculpen, pero por medio del Internet pueden encontrar las preguntas. Todas las preguntas, 100 preguntas que existen, están en el Internet, están en el website de inmigración, que es uscis.gov, y allí uno puede encontrar, además de mucha información, también puede encontrar las 100 preguntas de historia, ley civil de los Estados Unidos. También para
poder aplicar. No más, esto no es solamente para poder meter la aplicación. Tiene que estar viviendo en los Estados Unidos. Si usted se ha ausentado de los Estados Unidos por un largo plazo de tiempo, entonces es posible que no sea elegible. Porque para el requisito que acabo de explicar, indicando que la ciudadanía son después de 3 años o 5 años, dependiendo de cómo obtiene uno su residencia, durante ese tiempo, los 3 o 5 años, uno tiene que demostrar que ha estado viviendo en los Estados Unidos y por más de 50% del tiempo. Y si no puede, entonces no puede demostrar eso, entonces no va a tener éxito uno en la aplicación. Y además de eso, tiene que estar viviendo en el estado en cual usted va a aplicar por un mínimo de 3 meses. Son varias diferentes etapas que existen, reglas que existen. Dije etapas, pero quiero decir reglas para que una persona sea elegible para aplicar por la ciudadanía estadounidense. Quiero hablar un poquito con ustedes sobre el requisito, uno de los requisitos más importantes, que es el requisito del buen carácter moral. ¿Qué quiere decir buen carácter moral? Muchos de nosotros, pues obviamente pensamos que si no hemos cometido crímenes, es suficiente para decir, oh, yo soy una persona de buen carácter moral y puedo aplicar por la ciudadanía. Eso es cierto. Normalmente no tener antecedentes penales es importantísimo. Antecedentes que impactan la honestidad de uno, por ejemplo, donde enseñan que uno ha robado o que enseñan falta de verdad, de la habilidad de decir la verdad. Eso puede impactarle a uno. Pero buen carácter moral también pueden ser cosas, por ejemplo, que uno ha sido un usador o abusador de drogas. Una persona cometió fraude para obtener beneficios públicos, o sea, asistencia del gobierno. Si uno ha ayudado a alguien más a entrar a los Estados Unidos sin permiso. Si uno ha reclamado ser ciudadano americano, si uno está en probatorio o por caso criminal, aunque no sea un caso que ahorita que le impida a uno por siempre de aplicar por la ciudadanía, si durante el tiempo que uno desea aplicar está uno pensando que va a estar bien uno porque es un caso penal no relacionado a honestidad. Aún si uno está presentemente en el proceso de probatoria, eso es suficiente para impedirle que aplique para la ciudadanía. Otras cosas, si uno tiene obligación de manutención para sus hijos menores de edad y no los ha pagado, entonces eso puede impedirle de obtener la ciudadanía o aplicar por la ciudadanía. Caballeros que son entre los 18 y 26 años, aunque nunca hubieran durante ese tiempo, si no sometieron aplicación para lo que se llama el servicio selectivo, o sea, información donde en caso de que haya guerra que necesitan servicios de todos, si no sometió registración durante ese tiempo de las edades de 18 a 26, probablemente no es elegible durante esa etapa, durante una cierta etapa para obtener la ciudadanía. Así es que hay varias razones, hay varios causas de impedir o hacer más difícil el proceso de ciudadanía, y por eso quería platicar con todos ustedes, porque esas cosas que existen no son cosas que tal vez puedan impedirle a uno para siempre la ciudadanía, pero son cosas que uno debe de platicar con un abogado antes de someter la aplicación para la ciudadanía. Una de las cosas más preocupantes para mí es que una persona no
sea elegible y aplique para la ciudadanía, porque al no ser elegible y luego informar a la inmigración sobre la situación que uno tiene, el problema puede existir en cual uno pueden decirle, no nomás te vamos a rechazar la aplicación de ciudadanía, aún vamos a iniciar proceso de deportación. Por eso es muy importante platicar con un abogado sobre las etapas, sobre cómo se arregla y cómo califica uno para la ciudadanía. Después de eso, si uno califica, los beneficios para la ciudadanía son fantásticos. Por ejemplo, una persona que es ciudadano americano puede, ¿cómo se dice? Puede obviamente votar en elecciones. Ya siendo ciudadano americano, puede uno votar para presidente, para gobernador, y todo eso es importantísimo porque la gente que está en oficina pública son la gente que hacen decisiones sobre las pólizas de inmigración, ¿verdad? Pólizas que impactan a nuestros derechos a todos. Solamente ciudadanos estadounidenses tienen derecho de ser tienen derecho de tratar de obtener oficina pública como senador, no, no la dije bien, disculpen, representante, gobernador, presidente, presidente americano si uno no es nacido en los Estados Unidos o no puede aplicar, pero otros oficinas públicas sí tiene uno elegibilidad para. En adición, hay ciertos trabajos que solamente una persona que es ciudadana americana puede tener. Por ejemplo, solamente una persona que es ciudadana americana puede ser policía. Ese es un trabajo que no está disponible para gente que solamente son residentes permanentes. Una persona que es ciudadana americana también puede someter peticiones para traer más familiares a los Estados Unidos. Por ejemplo, un ciudadano americano puede aplicar para sus padres, sus cónyuges, sus hijos más grandes de 21 que están casados y tienen hijos, o hijos menores de 21 que no están casados. Los residentes, disculpen, me traigo comezón en la cara, no sé por qué. Los residentes solamente pueden aplicar por cónyuges e hijos que no son casados. Y como les expliqué, los ciudadanos americanos aplican por sus padres, sus cónyuges, todos sus hijos, sean casados o no, y hasta sus hermanos y hermanas, las cuales residentes permanentes nunca pueden hacer. Otros beneficios que existen para los ciudadanos americanos es cuando uno ya está listo para jubilarse, si uno dice, yo me gustaría regresarme a vivir a mi país. Bueno, como residente, uno no debe de estar afuera de los Estados Unidos por más de 6 meses al tiempo. En contradicción, los ciudadanos americanos, ciudadanos estadounidenses, tienen derecho de estar fuera de los Estados Unidos por mucho tiempo sin impactarles la habilidad de regresar a cualquier otro tiempo. Finalmente, hay países en cuales uno puede viajar más fácilmente con una ciudadanía estadounidense. No hay tantos requisitos para visas como hay con con otros países, porque nuestro país tiene arreglos con otros países para que uno pueda entrar sin visas o sin aplicaciones, y eso le ayuda a uno. ¿Cuáles son las desventajas de aplicar por la ciudadanía? La más grande desventaja de ser ciudadano americano, en mi opinión, es para gente que tiene propiedades en otros países, porque hay países que no dejan a nadie más que sus propios ciudadanos a obtener tierras, tener propiedad, bienes raíces, es lo que quiero decir, en su país. Así es que tal vez uno tiene una casa en su país anterior y luego cuando se hace ciudadano tiene que venderla o
si no se la quitan o no tiene uno derecho de permanecer con esa casa. Por esas razones, es la única razón que yo pienso, en mi opinión, sea la más grande razón de no poder, por cual alguien debe de considerar no aplicar por ciudadanía. Y después de eso, pues honestamente lo más importante es aplicar al tiempo adecuado, porque como platicamos ahorita hace como 5 o 10 minutos, disculpe, me traigo mucha comezón en la cara, no sé por qué, es posible que inmigración le diga a uno, no eres elegible y vamos a iniciar el proceso de deportación. Pero si uno no tiene antecedentes penales o si uno platica con un abogado, es posible determinar si hay algo que sí les va a impactar mucho o no. So, esas son las razones por cual una persona debe de considerar si quiere hacerse ciudadano o no. Por mi parte, yo pienso que es una gran ventaja serse ciudadano y además de eso, uno puede ayudar a otros inmigrantes porque está votando uno en elecciones y puede decir, yo no quiero representantes que son contra inmigrantes, ¿verdad? Y eso es entre más gente que son inmigrantes pueden votar, más consideran, yo pienso, la gente que no les gustan los inmigrantes en ser tan negativos con nosotros, porque pues ahora en vez de nomás decir, no, son inmigrantes, ¿qué importa? Ahora son inmigrantes y tienen derecho de votar. Así es que entre más de nosotros que nos hagamos ciudadanos, que seamos elegibles y que nos hagamos ciudadanos, más opciones nos dan para ayudar a otros inmigrantes y asegurar que nuestras pólizas no sean tan difíciles para otros inmigrantes. Gracias a todos por tomar tiempo y platicar, escuchar mi plática hoy. Estoy disponible de platicar con todos ustedes individualmente. Si quieren hacer una consulta para hablar conmigo, me encantaría. Mi número telefónico es 785-776-2000. Es un gran placer y espero hablar con ustedes la próxima semana. Chao.